Hola, buenas noches, bienvenidos. Como siempre es un placer saludarlos a esta hora del día. Es jueves, yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Vamos a hablar en esta oportunidad del sistema pensional de Colombia, que está en crisis y es una bomba de tiempo, es lo que dicen algunos expertos, por la famosa bomba pensional de la que tanto hemos hablado, que consiste en que a futuro, en unos años, no habrá dinero para pagar las pensiones porque serán más los gastos en pensión que los ingresos. La población colombiana, al igual que la del mundo entero, se envejece y eso básicamente quiere decir que cada vez habrá menos cotizantes. Bajo ese panorama, bajo ese presupuesto y además teniendo en cuenta que la gran mayoría de los colombianos en edad de jubilación no tienen una pensión, hay un consenso claro en el país y es que es necesario un cambio, un revolcón en el sistema pensional del país. La pregunta es cómo, sin afectar el futuro. Ese es el gran interrogante que hay entre el gobierno nacional, que es el promotor de este debate, y expertos en temas pensionales. El gobierno del presidente Gustavo Petro, que no es muy amigo de los fondos privados de pensiones, radicó la semana anterior un nuevo proyecto de reforma pensional, pero este parece generar las mismas inquietudes, las mismas incertidumbres que el anterior. La pregunta es si le van a cargar a los jóvenes del futuro las pensiones y por cuánto aumenta la bomba pensional y si además se acaban los fondos privados de pensiones. Ese es el tema de discusión esta noche. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. La alerta es de Asofondos, que dice que con la tarifa de la reforma pensional se podrían construir 45 líneas de metro para Bogotá. A propósito de esta discusión, el proyecto de reforma pensional en la práctica aumenta la edad de jubilación. Eso es lo que están denunciando desde el Congreso de la República senadores como por ejemplo de Cambio Radical, que está en ejercicio de oposición, el senador, el congresista David Luna. En la reforma que presentó el presidente Petro al Congreso, a todas las personas que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, los obligan a pasarse a Colpensiones y a que coticen mínimo 26 años. Eso significa 1.300 semanas. Así lo dice este artículo en el proyecto de ley presentado por el gobierno. La preocupación es grande y ese es el debate que vamos a dar esta noche. Hemos invitado a Julio César Iglesias, que es cofundador de Nación Sabrosa, es analista político y un hombre que le ha seguido muy de cerca la pista a estos asuntos pensionales. Julio, un gusto, bienvenido a Zona Franca. Hola María Camila, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar este diálogo. Está con nosotros Daniel Wills, que es vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos, que es quien origina esta discusión, quien es que lanza esta alerta. Señor Wills, bienvenido, un placer tenerlo aquí en Zona Franca. Muchas gracias María Camila, el placer es mío, un saludo especial a la audiencia. Gracias. Está con nosotros el doctor Oliver Pardo, es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, un hombre que conoce también profundamente estos asuntos. Doctor Pardo, bienvenido como siempre, un placer. Muchísimas gracias María Camila. Daniel, quiero comenzar con usted para que trate, este es un tema muy complejo, muy técnico. Para los jóvenes, que es la alerta, para quienes están pensando a futuro en una pensión, ¿cuál es la alerta, cuál es el campanazo que lanza Asofondos? Bueno, pues lo que decimos es, leímos el concepto que dio el Ministerio de Hacienda en el que da aval fiscal a la reforma, pero es un aval que es contradictorio con el documento que explica las cifras, que hace los cálculos de cuánto va a costar esto. La cifra concreta de la que habla el documento es que el pasivo pensional va a subir de 84% del PIB a 126% del PIB. Esa es una cifra que digamos que es difícil de entender, son tantos ceros que nosotros tratamos de ponerlo en términos de líneas de metro. ¿Cuánto cuesta construir una línea de metro, la primera línea de metro? Dividamos ese costo, que por supuesto se va a dar, digamos, es un costo entre hoy y 2100. Bueno, ¿cuántas líneas de metro podríamos construir entre hoy y 2100 si no se hiciera esta reforma, si siguiéramos como siguen las cosas hoy? Y eso da 45 líneas de metro. Entonces, para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea del costo de esta reforma, de lo que el Ministerio de Hacienda dice va a costar esta reforma, es eso, es
no que las pensiones vayan a costar eso, el aumento en el costo de las pensiones, que ya es alto, va a incrementarse en un costo que equivale a construir 45 líneas de metro. Oliver. Bueno, efectivamente aprendemos de este concepto que efectivamente el pasivo pensional va a aumentar, pero vale la pena aclarar de dónde estamos partiendo. Estamos partiendo de un sistema que ya es deficitario y que es muy inequitativo, muy injusto. Y ahora, de aprobarse tal como está, pasaríamos a un sistema menos inequitativo, pero mucho más deficitario, como revela el documento del Ministerio de Hacienda. Pero este tema, es decir, quiero plantear y llevar la discusión, Oliver, hacia el tema de la estabilidad. Asofondos dice que en 80 años no vamos a tener cómo pagar las pensiones. ¿Qué tan cierto, qué lectura tienen ustedes desde la academia de este análisis que hace Asofondos? No, está muy claro que eventualmente lo que va a terminar pasando de aprobarse la reforma pensional tal como está y no ajustarse en ningún otro parámetro es que los jóvenes van a tener que pagar más impuestos para financiar las pensiones. Creo que eso es innegable y creo que todos estaremos de acuerdo en eso. Julio. A mí me preocupa, María Camila, además del costo, que ya pues, digamos, damos por sentado que va a ser enorme, es que esta reforma se ha planteado desde una perspectiva, que el gobierno lo ha repetido una y otra vez, que es garantizar el derecho a pensión, dice el señor presidente, de todos los adultos mayores en Colombia. Esa es digamos, la premisa. Y uno diría, bueno, si va a ser tan caro, pero todos los adultos mayores de Colombia van a estar pensionados, a lo mejor vale la pena, pero es que eso no es cierto. No es una reforma que es cara, que hace el sistema más insostenible, pero que no cumple, digamos, esa premisa o ese objetivo fundamental. Aquí nos están diciendo, por ejemplo, que lo que llaman el Pilar Solidario, que es una extensión del programa de Colombia Mayor, lo están confundiendo con pensiones. Estamos hablando de un subsidio de 200.000 pesos, es que por obvias razones, por el monto, y constitucionalmente también, legalmente no se define como una pensión, pues definitivamente no es una pensión. Lo mismo, otro aspecto de la reforma, que es el llamado pilar semicontributivo, que el gobierno habla incluso de rentas mensuales de hasta 35.000, 50.000 pesos, pues eso tampoco claramente son pensiones. Entonces, además del enorme costo del que estamos hablando, no se cumple, digamos, la premisa o el objetivo central que ha planteado el gobierno. Daniel. Sí, no, yo lo que diría es, bueno, hay que, como decía Oliver, el sistema que tenemos hoy tiene muchos problemas, ¿no? O sea, el país sí necesita... Asofondos reconoce que necesitamos una reforma pensional. Sí, o sea, no solamente lo reconocemos hoy, llevamos varios años pidiéndole a gobiernos diversos que el país haga una reforma pensional y hemos venido, digamos que haciendo propuestas consistentes a lo largo del tiempo. Hay que reconocerle a este gobierno que tenemos una reforma pensional sobre la mesa y que estamos hablando hoy de hacer una reforma pensional. Pero además que la reforma pensional que propone el gobierno pues tiene problemas graves. Tiene problemas graves, pero en aras de no resaltar solamente lo negativo, tiene cosas positivas. Lo más positivo, o digamos el principal componente positivo al que se refería Julio, es un componente que no es pensional, no son pensiones. Y tampoco necesitan una reforma para implementarse, pero el pilar solidario, lo que se conoce como el pilar solidario, que son 233.000 pesos que se le darían a 2.5 millones de adultos mayores, es una buena iniciativa. Una buena iniciativa que el gobierno puede pasar por decreto, no necesita de una ley, pero que es una buena iniciativa. Y pues bueno, el gobierno decidió ponerla dentro de esta ley. Y eso es lo más positivo. Dentro de lo negativo, es una reforma tremendamente costosa, es una reforma que, como también mencionó Julio, no resuelve el tema de que más personas tengan una pensión. Vemos que ahí hay una discusión de si sube un poquitico la cobertura o la baja, no la cambia. En grandes números la cobertura pensional no se va a modificar. Y ese es otro problema. ¿Cuántas personas están hoy recibiendo una pensión en Colombia? Hoy en Colombia tienen pensión por el Sistema General de Pensiones 1.700.000 y tenemos 7 millones de adultos mayores. Entonces, más o menos 2 de cada 10 adultos mayores están logrando una pensión y esa proporción se va a mantener
esencialmente igual por esta reforma. Ese problema no se soluciona. Lo que hace la reforma es gastarse un montón de plata, y podemos entrar en los detalles de por qué se amplía la base de los subsidios, después y no corrige, Oliver dijo, algunas inequidades, pero no las soluciona completamente, las reduce un poquito, pero sigue siendo un sistema tremendamente inequitativo el que propone el gobierno. Entonces, pues creemos que si bien hay que hacer una reforma, hay que hacer una buena reforma, una reforma que haga el sistema muchísimo más equitativo y que sea mucho más sostenible financieramente, de manera que no le dejemos una deuda a los jóvenes. Quiero antes, Oliver, de ir avanzando en el tema de los subsidios, en lo que genera esta reforma pensional, ahondar sobre el tema de los jóvenes. Este gobierno que ha dicho que le importa a los jóvenes, que trabaja fundamentalmente por los jóvenes, piensa, y se lo pienso, quiero que piense en un joven que hoy está cotizando a pensión y que recibe el mensaje de Asofondos diciendo, ojo, porque a futuro no va a haber cómo pagar las pensiones. ¿Cuál es el mensaje que se manda a esa población puntualmente? Mira, los jóvenes efectivamente tenemos que responder por parte de las obligaciones pensionales que hay con los más adultos. Eso no va a cambiar y eso que hay que reconocerlo. Entonces, ¿cuál es la solución? La única solución viable es un sistema de pilares, no hay otra solución. Uno no puede pensar en caer en uno de esos extremos. Un extremo está el extremo de un umbral muy alto que termina siendo de facto un sistema de reparto que es insostenible por el envejecimiento de la población, y el otro extremo es un sistema de capitalización de todo el mundo cotiza únicamente, obligatoriamente al sistema privado, pero eso genera muchos problemas porque ya hay unas obligaciones con la población adulta. Entonces, lo único fiscalmente responsable y equitativo para la sociedad es un sistema de pilares. Entonces, eso hay que aplaudirlo, que la reforma del gobierno va en la dirección correcta. Eso no quiere decir que no hayan problemas. Y hay dos problemas que tiene esta reforma. Primero, que efectivamente el umbral es demasiado alto, el umbral debería ser mucho más bajo, en vez de 3 salarios mínimos, ojalá 1.5 salarios mínimos. Y dos, independientemente de cuánto sea el umbral, parte de lo que se va al sistema público debe ahorrarse y debe estar bien gestionado. Y esos son como los dos puntos centrales que yo quiero resaltar. A mí me gustaría comentar sobre el tema también de los pilares, porque nos han dicho varias veces que esto es una reforma de pilares, María Camila, pero no pasa de ser, digamos, un eslogan, porque cuando vas a ver los números, la reforma nos dice todos los colombianos que ganen hasta 3 salarios mínimos van a cotizar únicamente en Colpensiones. Pues en Colombia más o menos el 90% de los trabajadores ganan menos de 3 salarios mínimos, por tanto, algo así como el 90% de los trabajadores formales, estamos hablando solo de trabajadores formales, pues solamente estarían en un sistema de reparto, o sea que en la práctica para el 90% y la gran mayoría de los aportes irían únicamente para un sistema de reparto, o sea, Colpensiones. Entonces, hablar de pilares bajo la estructura que está montando el gobierno, pues no tiene mucho sentido. Pues, le sumo una cosa, los países donde sí existen sistemas de pilares, hablamos por ejemplo de Holanda, de los países nórdicos, ese tipo de países que supuestamente según el gobierno son los referentes para construir esta reforma pensional, usted encuentra que el ahorro pensional privado, que está en cuentas individuales a nombre de los trabajadores, puede ser de 200% el PIB, 220% del PIB. En Colombia tenemos hoy en día apenas 30% más o menos, y con esta reforma el gobierno además lo reconoció ayer, vamos a ir reduciendo paulatinamente ese ahorro hasta que se acabe más o menos en 2070 absolutamente todo el ahorro. Entonces es lo contrario de un sistema de pilares lo que está proponiendo el presidente. Acá es importante aclarar lo siguiente. Acá las cotizaciones que van están por debajo del umbral no van hacia un sistema de reparto. Dentro de las cotizaciones que están por debajo del umbral, una parte efectivamente va a Colpensiones, tienen que utilizarlas para pagar las pensiones, de forma que tenemos un sistema de reparto, pero otra parte tiene que ahorrarlos. Se crea un fondo de ahorro público y esto pasa desapercibido. Ese fondo de ahorro público es sumamente importante. Y hablando de países nórdicos, el fondo de ahorro público no es ninguna innovación colombiana, no es ninguna innovación de Petro. Es, por ejemplo, el caso de Noruega, donde el Banco Central administra ese fondo de ahorro público. Ojalá en Colombia copiáramos esa idea, independientemente de que sea 3 salarios mínimos el umbral, 1.5. Pero eso no es la idea de los mismos que dicen que lo privado es malo y lo público es bueno.
mira, lo público no es necesariamente malo y lo privado no es necesariamente bueno. Acá tenemos un sistema del régimen de ahorro individual que funciona terriblemente mal por distintas razones. Entonces no tenemos que caer en esos extremismos de que lo público es malo y lo privado es bueno. Lo público puede ser bueno si es administrado de manera profesional e independiente del gobierno de turno. Y por eso es importante que ese fondo de ahorro público, que se llama Fondo de Ahorro de Pilar Contributivo, no esté en manos de Colpensiones. Daniel. Bueno, yo traje acá el concepto del Ministerio de Hacienda, no sé si se alcanza a ver, pero a mí esta es una gráfica que aparece en el concepto, que no sé si la cámara la alcanza a coger, pero que a mí me daría pena publicar en cualquier documento que yo haga público, ¿no? ¿Por qué le daría pena, Daniel? Mira cómo esto viene así de pronto, ¡suac! Hace semejante caída de un año a otro, pasamos de menos 0.3 a menos 2% del PIB. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa caída así tan dramática en 2070? Porque se acaba el fondo de ahorro. Y yo creo que una de las cosas que nos debe quedar clara de que esta reforma está mal pensada y que ese fondo de ahorro es como una especie de parche para, digamos que, recuperar una mala idea, se acaba, ¿no es cierto? Nosotros en los fondos de pensiones tenemos ahorros, manejamos ahorros, hoy hay 380 billones de pesos para financiar pensiones, creo que es el mejor resultado de los fondos privados de pensiones, es que hay 380 billones para financiar y respaldar pensiones, pero en el sistema de los fondos de pensiones el ahorro nunca se va a acabar, no debería acabarse, siempre habría ahorro mientras haya personas en Colombia, hay ahorro. Este fondo de ahorro público se acaba y para mí es una de las evidencias de que esta reforma está mal pensada. Concuerdo con Oliver que si va a haber un fondo de ahorro público definitivamente debería quedar en cabeza del Banco de la República. Yo le he escuchado aquí en repetidas oportunidades, Daniel, decir está mal pensada, está mal planeada, pero esta, a diferencia de otras reformas del gobierno, tiene aval fiscal del gobierno, tiene del Ministerio de Hacienda ese chulito que muchos están esperando. ¿Eso no debería indicarnos por lo menos un grado de responsabilidad en lo que se está haciendo? Pues, digamos, la invitación de pronto a toda la audiencia es este documento es público, léanlo y uno queda despistado porque uno empieza a leer esto cuesta un montón de plata, este costo se duplica, este costo sube un 50%, y luego concluimos que hay recursos para cubrirlo. Entonces yo no sé definitivamente de dónde salen esos recursos, a mí no me cierra por ningún lado. Se está calificando la tarea del gobierno a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, digamos? Pero eso pasaba en otros gobiernos, es decir, no es algo exclusivo pero no del nos da la Petro. tranquilidad definitivamente que quienes construyen la reforma pues, se la califican a sí mismo, pues digamos, es un punto a favor, pero no es, digamos, un parte de tranquilidad absoluto. Y sobre el fondo de ahorro, me parece, digamos, uno de los conceptos más, digamos, riesgosos y que me generan dudas y me parece súper peligroso esta reforma, por varias razones. Pensemos primero por razones históricas, ¿no? En Colombia mismo, este tipo de fondos de ahorros pensionales, la clase política los ha dilapidado, no una, sino varias veces, ¿no? Recordemos las reservas del Seguro Social, cómo se malinvirtieron de manera pues, no profesional en medio de escándalos de corrupción, etc. Pensamos también a nivel regional, ¿qué ha pasado con los fondos estatales de ahorro pensional? Es que es difícil encontrar un ejemplo, lo encontramos en Noruega, pero en América Latina, con regímenes populistas que van rotándose los gobiernos una y otra vez, pues definitivamente es, digamos, un plato muy apetecible. Que esto se vuelva plata Argentina, por ejemplo, es un ejemplo claro cómo se gastaron, digamos, los fondos del ahorro pensional. Segundo tema que es clave es cómo cambia lo que llamamos el deber fiduciario, ¿no? No es equiparable un fondo de ahorro con cuentas individuales. Pero eso no es lo mismo, es decir, es satanizar lo público comparándolo con lo privado. No es satanizar, María Camila, es que en un fondo de ahorro individual usted tiene un dinero a su nombre y el deber fiduciario de quien administra el dinero es servirle a usted, por ejemplo, en un fondo, no sé, de una entidad financiera, le tiene que reportar a usted las rentabilidades y tiene que asumir unos riesgos razonables de acuerdo a su perfil. Aquí el fondo de ahorro, de hecho, está explícito en la ley, va a servir a los intereses del Estado, que es financiarse a sí mismo. Entonces va a ser esencialmente un fondo para autoprestarse, que no atiende, ya no lo están diciendo abiertamente el presidente Petro, no atiende a criterios de búsqueda de rentabilidades, que sería lo razonable, ni a mitigar los riesgos, que es lo razonable en un fondo de esto, sino
invierta en TES, préstele al Estado, y esto por supuesto no va, digamos, en el mejor beneficio de los ahorradores, sino en el mejor beneficio del Estado, digamos, de la salud financiera a corto plazo del Estado, pero no de la salud financiera de los aportantes a ese A mí me fondo. parece punto absolutamente fundamental, que digamos, ¿qué se hace con las cotizaciones? Y efectivamente hay el gran temor de que las cotizaciones las utilice el Estado para financiarse. Y eso pasa en el sistema público hoy y pasa también en el sistema privado. El sistema privado está constituido para que las AFPs intermedien e inviertan buena parte de su portafolio en TES. Ojalá abramos esa discusión. ¿Por qué estamos obligando a gente a financiar al Estado? Eso pasa tanto en el sistema público como en el sistema privado. Sí, pero... No, perdón, yo intervengo ahí porque si no creo que eso sea así. Digamos, los fondos privados invierten en TES en la medida en que esa sea una buena inversión para los afiliados. Digamos que en la medida en que el papel del TES es un activo seguro, a largo plazo, en pesos, que ofrezca una buena rentabilidad, el fondo de pensiones va a invertir una parte de su portafolio es más grave en aún, TES. porque si no es una obligación legal de un piso sobre la inversión de portafolios, sino que las AFP hacen este tipo de inversiones donde una tercera parte de su portafolio está en deuda del Estado, yo no creo que eso sea una decisión óptima financieramente. Es una decisión óptima financieramente. Se busca un portafolio diversificado que busque la mejor rentabilidad, la mejor, digamos que relación de riesgo y rentabilidad para optimizar la pensión, que la pensión salga, digamos que maximizar el volumen ¿Existe de una ahorro obligación legal para que las AFP inviertan en TES? Pero para poner en contexto eso... Pues bueno. Sí. Para poder aterrizar un poquito la discusión. Sí, a ver, en este momento los fondos de pensiones invierten en muchos activos financieros alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, algo así como me corrige Daniel, algo así como el 30% del portafolio de los fondos de pensiones están en el exterior. En el exterior. Sí, pero también en Colombia en infraestructura. En Colombia, en diferentes activos financieros, pero 30% en el exterior. El presidente y el gobierno, ¿qué está diciendo? Eso no debe ser así, traigamos toda esa plata para invertirla únicamente en Colombia, pongamos todos los huevos en la misma canasta, María Camila. Imagínate que es muy probable que durante las próximas décadas tengamos una crisis financiera como ocurre normalmente en las economías y todos los ahorros pensionales estén invertidos en activos colombianos, no tengamos diversificado el portafolio afuera. Es una muy mala decisión financiera que atiende ahí sí únicamente los intereses del Estado de autofinanciarse con la plata de los trabajadores. Quiero justamente esa, yo creo que usted da en la palabra clave o en el ejemplo clave, y es meter todos los huevos en la misma canasta para ver si tratamos de entender este tema técnico, Oliver. Y aquí se ha planteado la necesidad de tener un sistema estable, un sistema más garantista. ¿Usted cree que con el panorama, es decir, con los matachitos que nos están dibujando hacia futuro, esto pinta para ser un sistema estable, un sistema donde se incentive la cotización, o por el contrario se desincentiva la cotización? Bueno, yo creo que hay un problema que no hemos discutido y creo que estamos de acuerdo, es que el sistema actual no le funciona a la mayoría de colombianos. Y la reforma pensional del gobierno tampoco. Y cualquier sistema de capitalización puro que ustedes inventen tampoco. Porque el verdadero problema está en que al colombiano promedio no le conviene cotizar. Porque primero no puede, porque el 45% de la gente gana menos de un salario mínimo. Entonces, con un mercado laboral tan disfuncional, ¿qué vamos a obligar a cotizarlos? Peor aún, a los que obligan a cotizar no alcanzan a cumplir el requisito de semanas. Y cuando no cumplen ese requisito de semanas, terminan subsidiando a los que sí logran pensionarse. Es un sistema absurdo. Este sistema que tenemos es una gran estafa para el colombiano promedio. Es el colombiano que trabaja o que bien nunca cotiza en el sistema formal, o que si cotiza termina invirtiendo en un sistema que no le conviene porque termina subsidiando. Y los que han cotizado toda su vida con este mensaje de subsidiar, de dar mucho más subsidio, eso no es un mensaje, eso no es un mensaje de no cotice, que al final usted va a tener un subsidio. Ese es un punto excelente, otro tema que tampoco hemos tocado, y es el régimen de transición, porque para la gente que ha venido cotizando hay dos posibilidades. Si ya cotizó las suficientes semanas, entonces va a quedar en el régimen de transición, es decir, en un régimen hoy muy inequitativo. Y si cumple el requisito de semanas, va a recibir un montón de subsidios. Los que no, efectivamente, van a tener un sistema menos costoso fiscalmente, pero más inequitativo. Entonces, ¿qué queremos hacer con el régimen de transición? Yo creo que tenemos que tener una discusión sobre quiénes van a beneficiarse del sistema vigente hoy,
que es sumamente inequitativo y sumamente injusto. Ojalá los requisitos para entrar al régimen de transición sean mucho más estrictos, porque si no vamos a tener a unas personas que van a tener muchos subsidios, pero esos subsidios vamos a tener que pagarlo el resto de los colombianos. Daniel, sobre el incentivo o desincentivo a cotizar. Bueno, no, pues yo creo que pues yo soy un fiel creyente en que se debe cotizar a pensión, ¿no es cierto? Que cotizar a pensión, digamos, mucha gente me dice, no nos vamos a pensionar, y yo lo que respondo es, esa es una profecía autocumplida. Para no pensionarme, pues tengo que no cotizar. Pero si cotizo, pues me voy a pensionar. Y sí creo firmemente en que ese ingreso seguro en la vejez que proveen las pensiones, pues es una buena cosa, es un avance del estado de bienestar. Antes nosotros pues no teníamos pensiones y las personas viejas, cuando perdían su capacidad laboral, ya no tenían cómo sostenerse y bueno, encontramos que que la gente no cotiza naturalmente, y al obligarlos a cotizar, pues se les genera una seguridad. Quería volverme a los portafolios solamente para contarle a la audiencia cómo se invierten los portafolios. Los de 100 pesos que hay invertidos en los fondos de pensiones, más o menos hay 30 pesos invertidos en deuda del gobierno, en títulos TES, en los que se llaman los títulos TES, que pueden ser títulos en pesos, que pueden ser títulos protegidos a la inflación, de diferentes digamos que vencimientos, o sea, a diferentes plazos. Hay otros 30 pesos más o menos invertidos en acciones alrededor del mundo, por fuera de Colombia, en acciones de compañías como Microsoft, como Alphabet, como Meta, que son las casas pues, de Facebook, de WhatsApp, ese es el tipo de empresas que generan dividendos para los trabajadores colombianos a través de su fondo de pensiones. Hay otro, ya un poco menos de 15%, que está invertido en capital privado. Entonces, ¿qué es el capital privado? Ya no son acciones que cotizan en bolsa, sino, por ejemplo, desarrollos inmobiliarios, principalmente en el exterior, por fuera de Colombia. Algunos en Colombia, y ahorita vuelvo a eso, pero principalmente en el exterior. Entonces, conjuntos residenciales que se están construyendo en la Florida, expansión de pequeñas empresas que piden prestado un fondo de capital privado para hacer una expansión y después pues... El presidente Petro dijo, a propósito de lo que recuerda Julio, que los fondos debían de pensión traer el dinero a Colombia. ¿Ustedes ven eso viable o tienen la misma tesis de Julio? Pues lo que yo le respondo al presidente es, si hubiéramos hecho eso hace un año, o hace 2 años, hubiéramos visto que la rentabilidad del fondo hubiera sido muchísimo más baja de lo que fue. En un periodo de muchísimas dificultades de los títulos colombianos y en el que pues todo el mundo vio cómo se disparó el dólar, esas inversiones en el exterior sirvieron como un colchón para el portafolio. Hay otras inversiones, pero bueno, creo que describí las más grandes. María Camila, me parece importante retomar un aspecto que estaba mencionando Oliver, que es el tema de la injusticia, y él tiene razón que nuestro sistema pensional actual tiene, digamos, unas inequidades profundas, especialmente en el caso de Colpensiones, donde los trabajadores más pobres que no logran pensionarse subsidian a los trabajadores de mayores ingresos que sí logran pensionarse, una locura absoluta. Pero me parece que da la sensación un poco de que esta reforma está solucionando en algo ese problema, cuando lo que está haciendo es profundizarlo, porque, solo por un ejemplo, la reforma lo que está planteando es que si usted cotiza menos de 300 semanas, que es la situación de muchos trabajadores de bajos ingresos, que no logran cotizar ni siquiera 300 semanas, básicamente el Estado se va a quedar con el valor de su dinero durante 30 o 40 años y no le va a reconocer intereses. Imagínense, el peor negocio del mundo. Usted le presta al Estado colombiano unas cotizaciones que hizo durante 40 años fácilmente y a cambio no le dan absolutamente nada, salvo una corrección por inflación, que es equivalente a devolverle la plata que usted puso únicamente. Y esa inequidad profunda, lo que hace la reforma es universalizarla. Hoy un trabajador con esas condiciones podría decir, oiga, a mí me conviene, que son la mayoría de trabajadores, me conviene ahorrar en una cuenta de ahorro individual. Sí. Pero la reforma pensional elimina esa capacidad de tomar la mejor decisión financiera del trabajador y por lo tanto universaliza la inequidad que hoy digamos, comete Colpensiones con los trabajadores de menores ingresos. Oliver. María Camila, eso es un punto muy importante. De nuevo, el colombiano promedio no va a alcanzar
las suficientes semanas para pensionarse, ni en el régimen actual, ni con la reforma pensional del gobierno. Entonces, ¿para qué estamos haciendo reforma si se supone que esto intenta nivelar por lo bajo? Es decir, resolver el problema de abajo hacia arriba. No, efectivamente, hay una restricción constitucional, que es que la pensión no puede estar por debajo de un salario mínimo. Y en un país donde casi todo el mundo gana alrededor de un salario mínimo, pues es insostenible cumplir esa promesa. Y lo que termina pasando de facto es que solamente 1 de cada 4 colombianos termina pensionándose. Una verdadera reforma pensional que aborde ese problema tiene que pasar por cambiar la Constitución, desafortunadamente. No creo que ningún gobierno vaya a salir a decir que hay que cambiar la Constitución para eliminar el artículo que dice que la pensión no puede estar por debajo de un salario mínimo, pero ojalá se dé esta discusión. Dicho todo esto, para el colombiano que no va a pensionarse hay 3 escenarios. Cotizar a Colpensiones, que es el peor de todos, Cotizar al RAIS, que igual es un mal negocio, no tan malo como el de Colpensiones, pero es un mal negocio porque, por ejemplo, tienen que pagar unas comisiones, tienen que aportar al Fondo de Garantía de Pensión Mínima sin recibir ningún beneficio a cambio. Y está el escenario que va a pasar según en la nueva versión de la reforma, que es el colombiano cotiza, no se pensiona, recibe un retorno del 3% y un subsidio del 15% sobre su saldo. ¿Qué es mejor? ¿El RAIS actual o lo que se denomina pilar semicontributivo? Es difícil saber porque depende de la rentabilidad que tengan los fondos de pensiones en el futuro. Estamos en Zona Franca hablando de la reforma pensional que le está yendo bien al gobierno, por lo menos ya tiene el chulito de su propio ministerio allí dándole el aval, el Ministerio de Hacienda. El presidente Gustavo Petro ha aceptado, ha dicho abiertamente que el sistema pensional colombiano tiene que reformarse y que no hacerlo sería un suicidio. Así se lo dijo hace apenas unos meses a empresarios, lo dijo en el Congreso de Pensiones en Cartagena. Entonces finalizo. Los datos dicen que mantener las cosas como están se está volviendo un suicidio. O sea, el ambiente intelectual de 1993 fue un espejismo. Hay que hacer un cambio. Y es de ley, porque esto es una ley. Entonces hay que hacer un cambio en el Congreso. Estamos de regreso esta noche de jueves en Zona Franca hablando de reforma pensional. A propósito de esta discusión, la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, ha explicado que la reforma actual, la reforma pensional, ni la pasada le suena y, por supuesto, dice ella que eso es lo que le impulsa, lo que la motiva a presentar una alternativa, una contrarreforma de la que, dicho sea de paso, nadie habla. He radicado una ponencia alternativa a la reforma pensional para el segundo debate, que se dará en la plenaria del Senado. Con ella buscamos salvaguardar los intereses de los afiliados al sistema, suministrar cobertura de protección a la vejez a quienes más lo necesitan, reducir los subsidios, garantizar la sostenibilidad fiscal, la protección al ahorro nacional y el desarrollo económico del país. Julio, lo que muchos colombianos se preguntan intentando leer, interpretar estos textos con datos, con números que suelen ser muy técnicos, muy farragosos, es si se aumenta sí o no la edad de pensión, si se hace de frente o si se hace de manera solapada. Sí, ahí efectivamente se incrementa, digamos, de facto para una parte de los trabajadores del país la edad de pensión, María Camila. La razón es que hoy en día, si usted está en el RAIS, y cotiza entre 1 y 2 salarios mínimos, que es lo que, digamos, la situación de la mayoría de trabajadores, se va a pensionar lo más probable con un salario mínimo, igual que se pensionaría con lo mismo en Colpensiones. La diferencia es que en el RAIS el número de semanas para pensionarse con un salario mínimo es 1.150 y en Colpensiones es 1.300, o sea, 3 años menos. Estoy hablando del caso de los hombres, que digamos el caso de las mujeres es distinto por, digamos, la complejidad adicional que incluyó la Corte, pero en el caso de los hombres, pues usted lo obligan a pasarse a Colpensiones, entonces ya no va a tener que cotizar para pensionarse con el mínimo 1.150 semanas, sino 1.300, o sea, 3 años más de cotizaciones. No en todos los casos, pero sí en la mayoría de casos, eso significa que va a tener que o se va a poder pensionar 3 años después de lo que hoy se pensionaría en el RAIS. Entonces, muchos hombres no se van a pensionar a los 62, por ejemplo, sino a los 65 años, que es cuando llegan a las 1.300 semanas. Recordemos que la mayoría de trabajadores no es que les sobren las semanas para pensionarse, sino que llegan
con lo justico o les faltan muchas semanas y por lo tanto subir el número de semanas en Colpensiones, que eso ocurre porque los obligan a pasarse a Colpensiones, pues es equivalente a de facto a muchos hombres subirles la edad de pensión. Oliver. Ese es un punto excelente, porque estamos en una población que envejece y ante ese panorama la solución es aumentar la edad de pensión. Efectivamente, que ese requisito pase de 1.150 semanas a 1.300 semanas es de facto aumentar la edad de pensión, lo cual no puede sonar muy popular, pero es lo fiscalmente responsable. Es absurdo, por ejemplo, que Asofondos salga a criticar la reforma por ese punto y por otro lado diga que es necesario aumentar la edad de pensión. Pero si queremos criticar al gobierno porque la reforma es demasiado costosa, tenemos que señalar lo positivo que tiene un menor costo fiscal. Yo lo que le diría a Oliver es que hay que evaluar la reforma como un conjunto, fiscalmente, ¿no? No puntos aislados. En conjunto, el gobierno lo reconoce, digamos, se agrava la insostenibilidad que tiene el sistema. Claro, algunos aspectos la mejoran parcialmente, pero pues sí, no la podemos evaluar, digamos, punto por punto aisladamente, sino Con integralmente. claridad, Oliver, ¿sube la edad de pensión esta reforma? O sea, sube la edad de pensión y además desmejora la sostenibilidad del sistema. Pero el requisito de semanas sí sube, eso es un hecho. Es un hecho. Antes en el RAI se pensiona con 1.150 semanas, ahora con 1.300 semanas. Ahora, imaginemos por un momento qué pasaría si el requisito se baja a 1.150 semanas. Pues el costo fiscal de la reforma sería mucho mayor. Daniel. Bueno, yo lo que diría es que una reforma pensional siempre debe balancear 3 objetivos importantes. Debe aumentar la cobertura, debe aumentar la equidad y debe hacer esas 2 cosas de una manera financieramente responsable. El problema de la propuesta que nos hace el gobierno es que, digamos, si yo estoy avanzando en cobertura, vale gastarme un poquito más de plata. Lo que pasa es que no estoy avanzando en cobertura pensional. Tampoco, pues, sí hay algo, digamos, la equidad al final es desastrosa el resultado y uno puede discutir si hoy es peor o no, pero no es una mejora sustancial. Entonces, estamos gastándonos más plata, bastante más plata, sin avanzar en lo que es importante. Y aquí tengo la obligación como, digamos, vocero de Asofondos de hablar de nuestros afiliados, de el interés de ellos, de ponernos en los zapatos de nuestros afiliados. Y nuestros afiliados van a perder beneficios en la medida en que se les van a exigir más semanas para cotizar al final. Pónganos, Daniel, para tratar de dibujar esto. Usted dice, y eso me parece clave, van a perder beneficios. Si eso es cierto, ¿cuál sería un caso de un asociado, de un afiliado a un fondo privado de pensiones? Pues el caso más claro es alguien que ha cotizado entre 1 y 2 salarios mínimos, eso es el 80% de nuestros afiliados, que se va a pensionar con una pensión cercana al salario mínimo o de salario mínimo. Hoy en día, para tener esa pensión de salario mínimo necesita 1.150 semanas. Para acceder a una pensión de salario mínimo con la reforma va a necesitar 1.300 semanas. Pero también está la gran mayoría de personas que no se pensionan, de las cuales ha hablado Oliver, de las cuales ha hablado Julio. Y a mí me parece que deberíamos estar hablando casi que solamente de lo que la reforma denomina el pilar semicontributivo. ¿Cómo atiende el nuevo sistema a las personas que no se pensionan? Y ahí también vemos que nuestros afiliados pierden con esta reforma. 8 de cada 10 de nuestros afiliados que al llegar a la edad de pensión, en un fondo de pensiones tendrían, digamos, 2 alternativas. Una, retirar su saldo, que en promedio está por los 40 millones de pesos. Y la segunda es acogerse al programa BEPS, que es incrementar ese saldo y recibir un subsidio de 20% y recibirlo mensualmente, pues bimensualmente de por vida. Esas son las 2 alternativas que tiene hoy. Con la reforma, pues digamos que, para no hacer la historia muy larga porque es complicado, recibe menos al final de cuentas. Y esa es una cosa que, pues digamos, nosotros hemos tratado de poner sobre el debate. Oliver. Yo creo que esto es absolutamente aterrador. Reconocer que en el régimen de ahorro individual, 8 de cada 10 afiliados no va en Colpensiones es igual, por cierto, o más. Absolutamente. Sí. El sistema como todo es un desastre. El sistema tiene retos de cobertura. Es un desastre, es inequitativo y es fiscalmente insostenible. Hay que reformar. La sostenibilidad fiscal implica un recorte de beneficios y eso hay que reconocerlo. Más responsabilidad fiscal, más sostenibilidad fiscal, menos umbral implica pensiones más bajas. Sí, pero es si que mantenemos las pensiones como estamos o hacemos una reforma con un umbral tan alto, igual
van a mantenerse ciertos beneficios, que son algunos de ellos injustos, pero esas pensiones van a tener que pagarlas nuestros hijos. Ojalá nos movamos a un sistema de pilares, con un umbral de 1.5 salarios mínimos, un salario mínimo que sería fiscalmente mucho más responsable. Ojalá también eventualmente comencemos a pensar en aumentar la edad de pensión. Eso suena muy doloroso, pero es lo fiscalmente responsable en términos de las nuevas generaciones. Julio. Pues lo que hay que decir es que la mayoría de trabajadores pierden con la reforma pensional. Si ustedes van a analizar punto por punto, los de Colpensiones claramente pierden, hablemos solamente de los beneficios. Los de Colpensiones, que están cotizando en Colpensiones, tienen salarios altos, por ejemplo, pierden muchísimo. Los que están en el RAIS pierden también porque los llevan en su gran mayoría a un sistema que les desmejora las condiciones, en algunos casos le aumenta la edad de pensión. En general todos pierden y uno diría, bueno, que todos perdamos, pero que hagamos el sistema más sostenible. Sería como la lógica, pero todos perdemos en términos de beneficios y adicionalmente, como lo reconoce, es que esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el propio gobierno, adicionalmente hace a todo el sistema en conjunto más insostenible. Entonces no se entiende desde qué lógica uno puede tener un sistema que no aumenta la cobertura o la aumenta muy marginalmente. No vamos a tener más pensionados en Colombia de manera importante por cuenta de esta reforma. Vamos a tener un sistema, eso sí, mucho más insostenible, lo que de alguna manera es decir, las promesas que les estamos haciendo a los jóvenes es muy probable que no se las podamos cumplir financieramente dentro de algunas décadas. Y adicionalmente, casi todos los trabajadores dentro del sistema pierden beneficio. Entonces uno entiende cuál es la motivación y por la que uno podría decir esta reforma tiene sentido. Oliver. Porque es muy importante decir lo siguiente. Efectivamente, los subsidios que reciban las pensiones, que es lo que muestra el documento de Hacienda, van a aumentar. Eso es verdad y eso es un grave problema para las generaciones futuras. Pero hay que también reconocer que esos subsidios se reparten de mejor manera a como se reparten hoy. Porque hoy tenemos un sistema absolutamente terrible donde ustedes bien han señalado que si alguien no se va a pensionar, es mejor que esté en el RAIS que esté en Colpensiones. Eso es verdad. Y para los que sí se pensionan, especialmente si tienen ingresos altos, le conviene más Colpensiones donde reciben unos subsidios muy altos. Yo tengo el gran temor de que entre estos dos extremos, del gobierno que obstinadamente quiere mantener un umbral demasiado alto y los que piensan que lo único que puede funcionar para el país es un sistema privado de capitalización, se cierre la ventana de tener una reforma de pilares con un umbral más bajo que sería fiscalmente más responsable, mucho más equitativo y que solucionaría buena parte, no todos, pero solucionaría buena parte de los problemas que tiene el sistema repetidas pensional. aquí unas preguntas. Usted entenderá que esto es un tema que despierta mucho interés, sobre todo para quienes están a la expectativa de la pensión. Y es por qué si en este gobierno se habla tanto de igualdad, de equidad, estamos frente a una diferencia, hablando en términos de pensiones y de cotizaciones, entre hombres y mujeres en las semanas, en las edades. ¿Por qué no se puede igualar a hombres y mujeres? Bueno, esa es una maravillosa pregunta. Digamos que heredamos un sistema en el que la edad de pensión es diferente para las mujeres que para los hombres. El cambio principal que se da, que es que el número de semanas para las mujeres va a reducirse, no viene del gobierno, en realidad viene de la Corte Constitucional, que hace, digamos que no nos ha publicado la sentencia completa, pero expidió un comunicado en el que dice: es inconstitucional pedir las mismas semanas a los hombres y las mujeres si las mujeres tienen una edad de pensión diferente a la de los hombres. Entonces, esa gran diferencia que es una cosa, digamos, importante, no viene tanto del gobierno, sino viene pues de esta sentencia de la Corte Constitucional. Estamos en Zona Franca hablando de la reforma pensional. Estas son las cuentas a este debate, según datos del propio Ministerio de Hacienda, de lo que subiría el pasivo pensional, con o sin la reforma. Aquí están, ustedes los ven en pantalla, pasivo pensional se incrementa en 678 billones de pesos. Esos son los datos que ha entregado el ministerio, que por otro lado está dándole, eso sí, vía libre, pavimentándole la carretera al gobierno del presidente Petro para que sustente, para que avance en el Congreso de la República, que es donde se está definiendo la suerte de esta, que es una de las tantas reformas que impulsa el gobierno del cambio. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Estamos de regreso esta noche de jueves en Zona Franca, ya en la fase final de este espacio. Julio, a decir verdad, esta es una de las reformas que más se ha avanzado junto con la reforma a la salud. ¿Cuál es el ambiente que usted ve en el Congreso de la República? Desafortunadamente así es, María Camila, es una reforma quizá por las complejidades y porque sus efectos no los vamos a ver en el muy corto plazo, no se ha comprendido bien la gravedad y digamos los efectos nocivos de lo que está proponiendo el gobierno en esta reforma pensional. Somos una sociedad que se está envejeciendo pues, de manera muy acelerada, ¿no? Cada vez vamos a tener más adultos mayores en el país y la fabulosa idea del gobierno es que sustentemos prácticamente todo el sistema pensional en un esquema piramidal. Eso es inaceptable, es una idea bastante absurda y a la que, digamos, y que pone en riesgo el futuro pensional de todos, especialmente de los trabajadores jóvenes que están cotizando al sistema. Oliver. Tenemos una pequeña ventana de oportunidad y es hacer una reforma pensional. Esta oportunidad no se va a presentar después en muchos años, en décadas seguramente. Tenemos que aprovecharla. Hay gente que estaría feliz con que esta reforma se caiga porque se benefician del status quo, que es un desastre. Ojalá podamos llegar a un consenso donde ajustamos ciertos elementos de la reforma presentada por el gobierno, como por ejemplo en particular el umbral, como por ejemplo la administración y gobernanza del Fondo de Ahorro Público, y si logramos hacer eso podemos lograr una muy buena reforma pensional, pero si la reforma se cae se nos cierra una ventana que no va a volver a aparecer en décadas. Bueno, ya se había caído en la legislatura pasada, es decir, si pasa una segunda vez no creo que sea sorpresa, Daniel. Colombia necesita efectivamente una reforma pensional, pero necesitamos una reforma pensional bien hecha y yo hago un llamado al Senado, a la Cámara de Representantes, porque tienen una enorme responsabilidad, no solamente con sus votantes, sino con las próximas generaciones. Lo que salga de esta reforma pensional va a afectar a mucha gente por los próximos 40 años. El costo, la cantidad de plata que, mejor dicho, los países se quiebran por reformas pensionales mal hechas. Entonces no se puede hacer una reforma pensional a las patadas con la excusa de que en unos años volvemos a hacer otra para arreglar los problemas que nos quedaron mal hechos. Entonces, ¿necesitamos una reforma pensional? Sí, una reforma pensional bien hecha, hecha con calma, hecha con juicio, y está en manos del Congreso de la República sacar una buena reforma pensional. Julio César Iglesias, Daniel Wills y Oliver Pardo esta noche hablando de la reforma. Gracias a los tres caballeros esta noche por acompañarnos, Daniel. Un placer tenerlo aquí como siempre. A ti, María Camila. Gracias, Oliver. Muchas gracias. Llegamos al final de Zona Franca esta noche hablando de esta reforma pensional con ese campanazo enorme, sobre todo para los jóvenes. Es de Asofondos diciendo que la reforma como está planteada hoy dejaría futuro a los jóvenes sin pensión. El debate y la discusión está en el Congreso de la República, que tiene la enorme responsabilidad de hacerle, por supuesto, el examen juicioso a este proyecto que presenta el gobierno del presidente Petro. Llegamos al final, como siempre, gracias, queden con la programación habitual. A continuación, placeres con mi querida Flavia Dos Santos. Que tengan un feliz fin de semana, que descansen.